Hola a todos, buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Junta Directiva y al Comité Pedagógico de la Asociación Española de Practicantes de Yoga esta invitación a participar en el Congreso Nacional que realizamos de forma virtual debido a la pandemia del COVID-19. Soy muy consciente del trabajo y del esfuerzo que estos eventos requieren. También quiero agradeceros a todos vosotros que estáis interesados en temas como la espiritualidad, la ética o el crecimiento personal, la amabilidad de honrarme con vuestra atención. Muchas gracias, pues, por compartir esta charla. Lo que voy a presentaros hoy son simplemente una serie de apuntes, de notas, que se han ido desarrollando pues a base de reflexiones y de experiencias personales. No tienen ninguna pretensión ni aleccionadora o doctrinal, Solo me gustaría que pudieran servir pues como un punto de partida más en el conjunto de otros planteamientos diversos. Esa es mi única intención. Enriquecer con una aportación más. Hace un año aproximadamente, el Papa Francisco pronunció unas hermosas y solidarias palabras con motivo de esta imprevista y trágica pandemia. Aquellas palabras me parecieron un sincero y cercano ejemplo de amor fraterno, y son con las que quiero comenzar esta charla. Decían así: al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta, inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles, desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Y es que una vez más, como la historia nos ha demostrado en tantísimas ocasiones, no podemos planificar, ni prever, ni controlar todos los acontecimientos que nos suceden. Ese es un sentimiento infantil, irracional. Cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende, tanto positiva como negativamente. En infinidad de manuales de autoayuda se ha dicho hasta la saciedad que aunque no podamos controlar lo que nos sucede, sí está en nuestra mano cómo decidimos vivir lo que nos va sucediendo. Ahí sí que hay una responsabilidad nuestra. Las preguntas que tantas veces me he hecho pues son un poco consecuencia de todo esto. ¿De qué herramientas disponemos para manejar cómo decidimos vivir lo que nos pasa? ¿Qué nos ofrecen esas tradiciones de Oriente y de Occidente? ¿Cómo podemos utilizar ese inconmensurable fondo de sabiduría olvidado con tanta frecuencia, pero que se halla ahí permanentemente a nuestra disposición? Me estoy refiriendo pues a esas líneas maestras de muchas filosofías y religiones, esas enseñanzas éticas, espirituales y liberadoras del sufrimiento, como pueden ser el sufismo, el budismo, el cristianismo, el hinduismo, etc. Y que, por desgracia, hoy son vistas muchas veces con recelo, sí, con recelo, por el mal uso que se está haciendo de sus ideas
que han sido desvirtuadas por egoístas intereses, justamente por aquellos que deberían ser, por otra parte, sus más fieles ejemplos y sus más veraces transmisores. Voy a centrarme fundamentalmente en el yoga y en el taoísmo. ¿Por qué? Pues porque siempre me parecieron formas de entender la vida muy apropiadas para los oscuros e inciertos tiempos que vivimos. El yoga y la mística en el siglo XXI, anuncia el cartel convocante del Congreso. Pues comencemos por ahí. Y veamos en primer lugar cómo la mística puede ser un camino de encuentro. Un camino de encuentro con uno mismo, pero también con los demás, ojo, ¿eh? La experiencia mística es uno de esos fenómenos que aparecen en todas las religiones, tanto primitivas como históricas. Y aunque en cada área geográfica o cultural se aprecian matices propios, expresiones características, es fácil ver que hay un fondo común idéntico que está debajo, que subyace tras las peculiaridades teológicas o litúrgicas de cada una de ellas. La mística cristiana nos habla de una visión intuitiva de Dios, que se consuma en una transformación del alma en Dios. El sufismo, la espiritualidad islámica, se refiere también a la contemplación de Dios, que culmina en el éxtasis de la unión con la divinidad. En el propio judaísmo es la percepción experiencial, de experiencias, de realidades divinas, como los ejemplos que hallamos en la Biblia del comprometido profetismo bíblico. En el taoísmo, pues en el taoísmo es la unión con el Tao, que es inexpresable. Y en los textos de las Upanishads de la antigua India es la experiencia de la unidad, de la realidad individual, Atman, con la realidad absoluta, Brahman, que son idénticas. En el budismo es la experiencia de conciencia de la realidad absoluta o nirvana, un acto súbito de iluminación, llamado satori por el budismo zen. Y en yoga, ya lo sabemos, es la experiencia de la unión sin dualidad, que se produce en el yogi cuando cesan la agitación, los torbellinos de la mente. Pero antes de continuar, detengámonos por un momento en la etimología de la palabra, que sin duda nos va a ayudar a centrarnos en el sentido y el significado de lo que estamos hablando. La palabra mística tiene su origen en el verbo griego my, que significa cerrar, mirar hacia adentro. Es igual que la palabra también griega mysterion, misterio, secreto, que no puede explicarse o comunicarse. En todo ese conjunto hallamos también mistes, la palabra griega que se refiere a la persona iniciada en los misterios. Su etimología, por lo tanto, nos da la idea de algo inaccesible, secreto, reservado a unos pocos. Pero claro, enseguida nos preguntaremos, ¿por qué es tan secreto lo místico? Lo místico está lleno de secreto porque se refiere fundamentalmente a una experiencia personal de unión en lo uno sin dualidad, en la totalidad real. Es
una experiencia directa, sin intermediarios. Y cuando hablamos de lo uno, ¿a qué nos referimos? Ya tempranamente, en la filosofía griega, antes de Sócrates, se debatían estas cuestiones del uno y del ser. Y se consideraba lo uno como la propiedad de todo lo que es, del universo en todo su conjunto. Parménides, este filósofo griego, sostenía que el ser es y ha sido uno, sin principio ni fin, más allá de las apariencias. Genófanes, otro filósofo griego, hablaba también de esa unidad. Ya en la Edad Media, los escolásticos, como el pseudo Dionisio, decía: nada hay de lo que existe que no participe de la unidad. O Plotino, que en uno de sus textos comentaba: el alma ve de pronto al uno en sí mismo, pues nada hay que los separe, ni son ya dos, sino uno. Bueno, y podríamos seguir así con un largo camino que pasaría por los místicos árabes como Avicena o por filósofos como Leibniz, Kant e incluso Hegel, que desarrolló la idea de la unidad y la desarrolló sistemáticamente, haciendo de ella, de la unidad, el principio de toda realidad. Un concepto tan cercano a la aproximación que tienen los hinduistas de Brahman, el absoluto indiferenciado. Acordaros cuando los hinduistas dicen que Brahman es la realidad de la realidad. Pero es que además esa espontánea experiencia mística de lo uno, de lo absoluto, que llena de felicidad y libertad a quien lo experimenta, es incomunicable. No hay manera de expresarla verbalmente, claro, debido a la limitación del lenguaje. Los propios místicos recurren con frecuencia a un lenguaje negativo. Es conocido el caso referido en el Brihadaranyaka Upanishad, en donde le preguntan al sabio Valkya sobre la naturaleza de Dios. Y éste contesta: no es esto, ni lo otro, neti, niti, insistiendo en la imposibilidad de definirlo. Y en la India, cuando algún pensador se ha atrevido a ir más allá, lo ha citado simplemente con un indefinido tat. ¿Qué significa eso? En Occidente, la gran Teresa de Jesús, en uno de sus escritos, decía al respecto que ni siquiera el entendimiento lo sabe entender. Curioso, ¿eh? El taoísta Xuan Tzu comentaba: el que lo sabe no lo dice, y el que lo dice es porque no lo sabe. A lo máximo que puede llegar el místico cuando quiere expresar o comunicar su experiencia es una especie de sugerencias simbólicas, de intuiciones poéticas o simples aproximaciones que son tomadas, extraídas de su entorno sociocultural o de la tradición filosófico-religiosa a la que pertenece. Tiene su lógica. ¿Cómo podría explicarse si no, con un lenguaje dualista, una realidad que es una, que no es dual? Únicamente desde el silencio podría darse alguna aproximación. El filósofo hindú Sankara comentaba que a un sabio le preguntaron 3 veces sobre la naturaleza de ese absoluto indiferenciado, de Atman Brahman. Y el sabio permaneció en silencio todo el tiempo. Finalmente respondió: te estoy enseñando, pero tú no comprendes. Claro, precisemos que nos estamos refiriendo a una experiencia, no a una deducción intelectual.
¿cómo os diría? Es algo vital que le sucede a la persona. Una aprensión ¿eh? inmediata e interna, un modo de saber experiencial que tienen todos los seres vivientes en su relación con la realidad. Aquí me gustaría hacer un matiz. Hay claras diferencias entre saber, que está muy relacionado con el sabor, probar algo, experimentar directamente, conocer, y conocer. Conocer como aprender algo hecho de estudio, de análisis, una representación mental, una idea acerca de, más próximo a la deducción intelectual indirecta. Parece ser que con la aparición del lenguaje y de la escritura, en un largo proceso histórico, los seres humanos fueron adquiriendo el conocimiento, la disquisición y el análisis intelectual, pero fueron perdiendo el saber, la experiencia de totalidad, el acceso a la realidad de la que formaban parte en un estado de certeza. Un magnífico ejemplo que clarificará esto que estamos comentando lo tenemos en el filósofo y teólogo persa Al-Ghazali, que decía: qué gran diferencia entre conocer las definiciones de salud y de plenitud, con sus causas, sus condiciones, y estar realmente sano y satisfecho. Krishnamurti, otro gran pensador oriental, libre, lúcido, opinaba por su parte: sólo cuando la mente está libre de la idea puede haber una experiencia directa. Por eso, la mística va más allá del lenguaje. Es un acceso a lo real sin intermediarios. Una experiencia que no está contaminada por ideas, por el ego, por ideologías, expectativas o convencionalismos sociales. Esta experiencia, aunque con importantes diferencias, no es igual, No es igual. Es conocida en filosofía como éxtasis, que en griego significa salir de uno mismo. Se está refiriendo a un estado no ordinario de conciencia, que puede ser producido por drogas, danzas, ejercicios extremos, ayunos, meditaciones, respiración modificada conscientemente o incluso alteraciones epilépticas neuronales. Y que evidente, claro, produce también una transformación de la personalidad. Pero con un matiz importante. Como sugiere William James, existe una gran diferencia entre las dos, entre el éxtasis y la mística, ya que el místico regresa de esa experiencia con la personalidad armonizada, no desintegrada, adecuando su vida a la libertad, paz y amor proporcionado por esa misteriosa e indefinible experiencia. También algunos poetas, artistas, visionarios o ascetas tuvieron esas intuiciones, esos vislumbres de esa realidad que va más allá del individuo. Mayoritariamente a través de la naturaleza, que es una de las formas más comunes y frecuentes en donde se puede hallar esos destellos de iluminación. La mística china es un buen ejemplo de ello cuando mantiene que lo más natural es lo más espiritual. Perdón. Pero no nos alejemos de nuestro hilo conductor y volvamos a esa unión mística, de la que muchos se pueden preguntar lógicamente, pero bueno, ¿unión con qué?
¿O a qué? ¿O con quién? Para estas preguntas, también encontramos respuestas muy variadas, ¿eh? Hay aproximaciones tanto en Oriente como en Occidente, que pese a sus diferencias socioculturales y religiosas, como os decía antes, poseen muchos puntos de encuentro, infinidad de puntos de encuentro, y eso es importante. La experiencia mística es uno de esos fenómenos que aparecen en todas las religiones, tanto en las primitivas como en las históricas. En la mística cristiana, también representada por grandes espiritualistas como Francisco de Asís, el maestro Edgar, Teresa de Jesús, Juan Tauler, Ruysbroeck, Erasmo de Róterdam, Juan de la Cruz, Ramón Llull y un larguísimo etcétera, está claramente esa unión referenciada a la unión que el alma tiene con Dios, sin confundirse con Él. Sin confundirse con Él. ¿Cómo debió ser la experiencia que tuvieron esos místicos cristianos occidentales? ¿Fue la de una caricatura antropomórfica infantil de Dios? ¿O la experiencia de una realidad infinitamente extensa y transformadora? Decía el belga Juan Ruysbroeck que en la realidad unitivamente conocida por el místico, no podemos hablar ya de Padre, Hijo y Espíritu Santo, típico de la teología católica, ni de ninguna criatura, sino sólo de un ser que es la substancia misma de las personas divinas. Allí éramos todos uno antes de nuestra creación, pues esta es nuestra superesencia. Para el sufismo o la espiritualidad islámica, es también la contemplación de Dios que culmina en el éxtasis de la unión con la divinidad. El budismo Theravada nos habla de Sunyata, la naturaleza de no-yo, que puede experimentarse en el estado meditativo, en el que uno no agrega o quita nada de la realidad presente. Pero vayámonos ya centrando en esa unión, en el yoga y en el taoísmo. Una unión que se alcanza cuando la persona experimenta, sabe, que ya es en la realidad, al margen del ego, las ideas o las agitaciones mentales, conocimientos, conocer. Una sensación de unidad espontánea que sobreviene, esto es importante, que por mucho que se prepare, sucede o no sucede. Es más, si uno se esfuerza con ansiedad, fracasa. De ahí que los místicos orientales más teístas o devocionales la interpretaran cuando sucede espontáneamente como un don o una gracia de la divinidad hacia el fiel devoto, en la línea con la Bhagavad Gita o con el Bhakti Yoga. Y es que el estado de yoga, de unión, o se da espontáneamente o no surge. No puede ni forzarse ni premeditarse, puede prepararse, pero es imposible ser premeditadamente espontáneo. Los mismos budistas dicen que el deseo del nirvana impide el nirvana. Y el budismo tibetano habla expresamente de la iluminación espontánea, sahaja. En el yoga se alcanza el estado no condicionado de samadhi o de sahaja, la espontaneidad perfecta del liberado en vida,
comentaba en uno de sus libros el gran orientalista Mircea Eliade. De alguna manera, por decirlo de alguna manera, claro, no hay otra forma de expresarlo, el místico adquiere conciencia de una realidad que siempre estuvo ahí, pero que la identificación con el propio yo, con el ego, con las apariencias, con las ilusiones del mundo fenoménico, le impedían experimentar. Es el concepto oriental de Maya, que significa ilusión, apariencia, irrealidad. El ser humano estaría atrapado en una especie de confusión psicomental, en una representación de la realidad a través del yo-ego, es decir, en una percepción intelectual subjetiva, que es lo que los hindúes llaman avidya, ignorancia, y que es lo que impide la experiencia de la realidad tal cual es, de manera pura y directa, que sería una percepción experiencial objetiva. Vidya, sabiduría o conocimiento verdadero. Ese velo, esa oscuridad que nos proporciona Maya, se desprendería cuando el místico o el yogi experimenta la unión. Patanjali en sus Yoga Sutras pone un buen ejemplo cuando dice que ese proceso es como el campesino que abre la barrera de tierra para que el agua pueda regar o inundar todo el campo. La mayoría de los humanos creemos que somos una realidad independiente y aparte de la totalidad. Es un ejemplo que muchos de vosotros conoceréis, el de la gota de agua con respecto al mar, un ejemplo que propone el Advaita Vedanta. La gota puede parecer algo distinto, independiente, diferente del mar, sin percatarnos que tanto la gota como el mar es agua, que tenemos la misma composición salina, que somos lo mismo. Los hindús dicen Tattvam Asi, tú eres eso. Has sido, eres y serás lo que siempre has sido. Y cuando se obtiene la experiencia de esa máxima esencial, de esa Mahavakya, el velo de Maya desaparece y surge moksha, la liberación. ¿Y qué sucede entonces? Lo cierto es que si nos atenemos a la mayoría de los textos clásicos, la persona, una vez que es trascendida por esa experiencia de unidad en lo real, sufre una transformación de su conducta práctica. Queda liberado en vida. Es capaz de vivir tranquilamente, con una existencia sin temor o ansiedad. Una existencia llena de serenidad, de paz, de alegría y de amor y compasión en cualquier circunstancia y lugar. Es interesante y es importante constatar, aquí creo que tendríamos que centrarnos mucho, constatar cómo esa experiencia mística no dualista se convierte en mística ética al no haber diferencia ya entre lo sagrado y lo secular o natural, entre persona y colectividad. La experiencia mística queda imbricada en la expresión ética, ya que el místico trasciende su ego y desde su lucidez comparte esa sabiduría con amor, con compasión, pues en lo cotidiano, en los trabajos ordinarios de cada día. Bueno, tras este forzado resumen aproximativo a la experiencia mística, convendría ir centrándonos en la segunda parte de estos apuntes. Y una buena pregunta introductoria sería: ¿qué pueden aportar
esas ancestrales filosofías del Tao y el yoga, a nuestras sociedades enfermas ahora, actualmente, a principios del siglo XXI. Bueno, seamos claros. Las sociedades de hoy en día están angustiadas, estas sociedades mal llamadas desarrolladas, están enfermas por una razón muy simple, porque los individuos que las componen están enfermos. No puede llamarse desarrollada una sociedad que es puntera en tecnología, mientras que psicosocialmente se halla en el más absoluto subdesarrollo, cuando actúa instintiva y primariamente en función de miedos, egoísmos, violencia, insolidaridad, etc. Esta desigualdad es extremadamente peligrosa, ¿eh? Es como si tuviéramos la tecnología nuclear, pero con instintos primarios, escasamente desarrollados. Hoy en día observamos espantados una depredación sin límites de los recursos naturales, especialmente los del tercer mundo, como si la naturaleza, que nos pertenece a todos, fuera pues, un depósito de mercancías que puede expoliarse, que puede agotarse indefinidamente. No podemos seguir creciendo más a cualquier precio. Es absurdo. No podemos seguir creciendo más a cualquier precio. Nuestra raza se está extinguiendo nuestra raza multitud de especies animales y vegetales a un ritmo vertiginoso. Se está desecando el planeta. Se está cambiando el clima. Una contaminación creciente lo inunda todo, desde el aire hasta los alimentos. Las desigualdades sociales crecen de manera alarmante. Hay un embrutecimiento psíquico y manipulación de grandes masas de población, ¿eh? Cada día, vemos ingentes movimientos migratorios empujados por el hambre, por la guerra y por la desesperación. Se está ofendiendo y violentando permanentemente la dignidad de los seres humanos ante la indiferencia hipócrita de las más llamadas buenas personas. La indiferencia, sí. Enfermedades de la abundancia para unos, hambre hasta la muerte para otros. No voy a insistir más. Creo que no es necesario insistir más en este panorama tan desolador y que conocemos. Afortunadamente, cada día son más las voces que se alzan en el mundo para que la tecnología se ponga ya al servicio de la dignidad de los seres humanos y no al servicio del enriquecimiento acumulativo y egoísta de unos pocos. El conocimiento en tantísimas áreas técnicas al que ha llegado hoy en día el ser humano ya en el siglo XXI debería estar al servicio de las personas. Pues conocimiento sin compasión jamás será sabiduría. Jamás. La tecnología es únicamente una herramienta. Y sí puede hacernos la vida más fácil, ayudándonos en tareas muy duras. Pero estamos viendo que puede llegar a esclavizarnos, a desnaturalizarnos, cuando es utilizada por manos desaprensivas en aras a sus propios intereses. Esos intereses egoístas de una minoría. Los medios de comunicación y la globalización, por una parte, sí, nos acercan. Pero en otros aspectos estamos viendo cómo nos deshumanizan, cómo nos separan. El resumen es claro. Sin ética no hay supervivencia.
no podemos depredar y oprimir más. Hay que mantener un desarrollo armónico, sostenible en la naturaleza y sobre todo una correcta redistribución de bienes y recursos. De lo contrario, colapsaremos como especie, ¿eh? Es la estupidez humana del dinero, del poder, del consumo a cualquier precio, aunque ese precio sea acabar con nuestra propia supervivencia. Hemos de ser muy conscientes de que nuestro consumo, ese consumo desenfrenado, consume al mundo, lo destruye, lo extingue. Una cosa importante, cuando sustituimos la ecosfera, es decir, ese mundo real y natural, origen del que nos beneficiamos todos los seres, por la tecnosfera, el mundo artificial y antinatural, fuente de beneficios tecnológicos para disfrute de unos pocos, vamos a la ruina y a la perdición en poco tiempo. En una palabra, estamos más necesitados que nunca de una mística ética que tenga su origen y sentido en el respeto y veneración de la vida, en su armoniosa y diversa unidad. Veamos a continuación algunas sencillas propuestas que hallamos en el yoga y en el taoísmo, y que pueden orientarnos, bueno, pues hacia formas de convivencia más humanas. A estas alturas, creo que no es necesario presentar el yoga. A nadie ya se le escapa que las técnicas que preparan el estado de yoga son holísticas, es decir, trabajan tanto el comportamiento como la salud física y mental de las personas. Particularmente, la práctica de yama y niyama, que hallamos en los Yoga Sutras de Patanjali, y que no es el momento ahora de desarrollar aquí, propician un comportamiento que evita la agitación mental. Ese es el principal objetivo. Una vida de acuerdo a los yamas y niyamas para evitar la agitación mental. Pero es que además, ese tipo de vida que propugnan los yama y niyama proporcionan un bien universal y ético en relación con el universo y con todos los seres. Siempre es positivo, siempre es beneficioso, siempre es socialmente favorable para una convivencia solidaria y fraternal ir con la verdad por delante, satya, o no ser violentos, ahimsa, o estar ausentes de codicia y acumulación, parigraha, o no robar, asteya, o estudiar y practicar disciplinas ético-espirituales, brahmacharya. Siempre es positivo la felicidad de lo sencillo, sin que la persona sea esclava de los deseos, contenta y en paz consigo misma, santosha, o permanecer limpios corporal y mentalmente, sauca, o mantenernos sanos y saludables, tapas. Siempre es positivo conocernos a fondo para evolucionar, svajaya, y proyectarnos en nuestra verdadera realidad, es decir, en aquello que no cambia y es permanente, Svara Pranidhana. Los clásicos yama y niyama, tan olvidados en el yoga físico de Occidente, de nuestros centros de Occidente. Si tú cambias, todo cambia. Si las personas cambian, cambiamos. La sociedad, cambia el mundo. Decía Claudio Naranjo que en este tiempo nuestro de crisis y de profunda transformación, la educación constituye nuestra mejor esperanza.
y las técnicas de yoga suponen sin duda una formidable educación para que pueda desarrollarse armónicamente esa vida que vive entre vida, que quiere vivir, como decía el teólogo y filósofo Albert Schweitzer. Pero si hablamos de taoísmo, antes de comenzar quisiera señalar que este movimiento surgió como una reacción ante una situación de crisis social, guerras, opresión, penalidades. Los campesinos hambrientos, agobiados de impuestos, veían la corte corrompida y las escandalosas desigualdades. Los sabios taoístas prestaron voz y orientación a las quejas y aspiraciones de los más desfavorecidos. El taoísmo nos invita a desarrollar una serie de aspectos que me parecen actualmente superválidos, pese a una sencillez que puede sorprender. Veamos algunos. Por ejemplo, el taoísmo ha fomentado siempre sociedades no competitivas, sino cooperativas. La vida sencilla es considerada y valorada como una opción vital. Tiene muy claro, más consumo no da más felicidad. Y atención, nos equivocamos si reducimos los planteamientos taoístas, como han hecho algunos autores, a un idealizado y utópico retorno a un pasado primitivista agrícola. No es así, El taoísmo plantea el ejemplo de una vida sencilla, ecológica, plena de armonía, natural y socialmente distributiva, en donde la tecnología, en los textos taoístas se habla de armas, carros y corazas, en donde la tecnología esté al servicio de las personas. Es decir, que establece una relación directa entre sencillez y felicidad. El pueblo que sigue el camino del Tao encontrará sabrosa su comida, limpia sus ropas, alegres sus costumbres, tranquilas sus moradas. Nos recuerda un poco, lejanamente, en Occidente la filosofía epicúrea, que tan claramente sabía distinguir entre lo necesario, deseos del vientre, y lo accesorio, artificial o innecesario, deseos de la vista. Epicuro solía decir, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. A mí me parece que es vital disminuir drásticamente ese consumo compulsivo y caprichosamente innecesario que además representa una brutal bofetada a tantos y tantos seres humanos carentes de lo más básico para la vida. Y es que hoy en día hay una gran confusión, una gran confusión entre lo que son necesidades y lo que son deseos. El taoísmo también apuesta por la quietud y el silencio. Disminuir el excesivo ruido y movilidad de nuestras sociedades. La agitación de la publicidad. El enganche de las redes sociales, de los medios de comunicación. Nuestras sociedades están sordas hacia el retiro interior, están deslumbradas, dispersas y atontadas por tantos estímulos. La pandemia ha puesto de manifiesto las dificultades y los problemas mentales que tantísimas personas han tenido para mantenerse uno mismo en retiro y en silencio durante la época de confinamiento. Se debería propiciar el silencio y la meditación progresiva como una terapia que en principio nos ayude a parar, a detenernos y darnos cuenta
de cuáles son nuestras verdaderas prioridades vitales. Señalaba Jordi Colomer, mi estimado formador, en uno de sus libros, hablando de la meditación, que si un taoísta se sienta a meditar, no lo hace para conseguir algo, sino simplemente por el simple placer de estar allí, como el perro que toma el sol. Tanto uno como otro, cuando se cansan, se levantan y se van. Lo contrario sería forzar. Otro aspecto típico del taoísmo es recuperar la armonía con la naturaleza de la que somos partes. Los taoístas llaman a la naturaleza Chilan, aquello que sucede por sí mismo, y no por mandato de algo exterior. Muy parecido a la filosofía hindú Sankhya, en donde Prakriti, materia, y Purusha, espíritu, energía, son increados y autoexistentes en el ser. La idea es cooperar con la naturaleza, no competir con ella, no agotarla o violentarla. Nos equivocamos, no se trata de conquistar la naturaleza, sino darnos cuenta de que la naturaleza forma parte de nuestra esencia y fuente de satisfacción. Quizás sería interesante y necesario un cambio de perspectiva. El desarrollo de lo natural y de lo humano, como el objetivo y criterio primario de lo espiritual. Ver la naturaleza y nuestro planeta como algo sagrado, es decir, como algo que merece un especial respeto. Chuang Tzu, un maestro taoísta, decía: el cielo, la tierra y yo vivimos juntos, y todas las cosas y yo formamos una unidad inseparable. La noción de ecosistema natural no debería ser algo teórico, de manuales o meramente descriptiva, sino que debiera comportar la idea de algo que no debe dañarse o alterarse, la idea de algo que debe mantener su equilibrio armónico. Esa apertura a un orden natural del que formamos parte es algo muy cercano a un antiguo concepto que aparecía en el Rig Veda, el concepto de Rita, que era el orden y armonía cósmico de todos los seres que formamos el universo. Su mantenimiento, su equilibrio, aseguraba la buena marcha de todo. Se trataba de convivir en armonía con ese orden natural. Los textos del Rig Veda son muy claros, dicen: para el hombre que se une a Rita, las cosas le son propicias y los dioses cuidan de él. Los dioses y hombres que siguen, se unen y observan Rita son sabios y justos. Y observar esa armonía, ese orden, es acceder al yoga de la armonía, acceder a la curación pránica. Y así sucede cuando utilizamos correctamente esas fuentes de energía de las que formamos parte. Es una simple cuestión de totalidad e interdependencia. Entender al ser humano como un organismo vivo que participa y pertenece a esa energía universal que ni se crea ni se destruye, que se halla en continua transformación. Yo creo que grandes problemas se solucionarían con algo tan sencillo como un crecimiento sostenible y una correcta distribución con amor y compasión de lo que ya tenemos. Lao Tse comentaba que cuando se pierde la armonía natural surgen las leyes. Bueno, y las leyes están muy bien,
está muy bien porque marcan límites, pero el amor y la compasión, espontáneo, natural, solidario, no tiene límites. Propugna también el taoísmo recuperar el equilibrio yin-yang. La mística taoísta puede conectarnos con una actividad más yin, femenina, más blanda, pacífica, cuidadosa, suave y armoniosa, que equilibre la actual energía yang masculina, dominante, de tipo patriarcal y capitalista, origen y causa de gran parte de nuestros males individuales y sociales. Así es. Más feminidad yin, menos violencia yang. La actual preponderancia de lo masculino yang representa un desequilibrio, una desarmonía que precisa una urgente compensación. Al Tao, recuérdese que se le denomina simbólicamente la madre del mundo. Pero es que además el taoísmo nos habla expresamente de que la realización de estos aspectos que hemos ido viendo debería efectuarse sobre la base de procedimientos pacíficos y dialogantes. ¿Sí? El ejemplo tan típico del Tao de la capacidad de fluir como el agua, que nos da flexibilidad, espontaneidad, más frescura en nuestras acciones, que nos facilita adaptarnos mejor y con menos traumas a los cambios. Si uno se aferra demasiado y no cultiva cierto desapego, queda encallado, no progresa. Es un tema interesante, porque la realidad siempre es un fluir en el presente. Siempre. Igualmente, ciertas luchas, esfuerzos, heroicidades, mortificaciones, violencias competitivas, sacrificios codiciosos, son el síndrome de una sociedad ansiosa, incapaz de fluir en la única realidad que es el presente eterno. Kalu Rinpoche sostenía que considerar permanente lo que es transitorio es como la ilusión de un loco. Es curioso, ¿eh? Pero la no permanencia es un principio de armonía y equilibrio. Cuando no luchamos contra ella, estamos en la realidad. La paciencia. Actualmente lo queremos todo. Y lo queremos ya, aunque sabemos que los procesos necesitan de su tiempo. Esto los taoístas ya lo conocían perfectamente. Sabían de la importancia de la paciencia. A la paciencia nos obligan los ciclos naturales de las estaciones, del calendario, de las cosechas. La paciencia es una exquisita forma de no forzar. La acción en la no acción, que no es inacción o pasividad, sino actuar sin apego a los frutos, como enseña la Gita. También nos habla el taoísmo de procesos pacíficos. Persuadir con el ejemplo o con la palabra, jamás imponerse por la fuerza, ya que la violencia produce procesos negativos. Resumiendo un poco, los valores del sabio taoísta son pues una vuelta a la sencillez, a la humildad y al desarrollo de la solidaridad, en lugar de los valores artificiales actuales que dominan nuestras sociedades, como pueden ser la fama, la acumulación de riqueza o la competición. ¿Eh? Dice el Tao,
tengo 3 tesoros a los que me aferro y protejo. El primer tesoro es la compasión. El segundo, la moderación. Y el tercero, ceder y no adelantarme a los demás. Por la compasión puedo actuar con coraje. Por la moderación puedo actuar con generosidad. Y por mi capacidad de ceder puedo alcanzar el Tao. ¿Pero qué pasa hoy en día? Hoy se quiere ser fuerte sin compasión. Se quiere ser generoso sin moderación. Y sobre todo, se quiere llegar arriba sin haber estado antes abajo. Bueno, para ir finalizando ya, y agradezco mucho vuestra paciencia, quisiera plantear 2 propuestas que a mí me parecen muy interesantes. La primera es ser herejes. Sí, sí, saber ser herejes. Una palabra que hoy en día tiene connotaciones peyorativas, negativas, pero que si la analizamos veremos que no tiene nada de peyorativo. Hereje deriva del griego airesai, que significa escoger, seguir el propio camino, elegir. Hereje es la persona que escoge. Curioso, ¿eh? Comentaba Iñaki Preciado Idoeta, gran conocedor en nuestro país del taoísmo, que uno de los ideogramas más antiguos que se conocen del Tao representa a un hombre ante 2 caminos, en una encrucijada. El eterno dilema de la elección. El sabio sería pues el que sabe escoger bien. Bueno, pues por lo visto, si queremos ser sabios, no nos queda más que ser elegantes. Sí, porque como decía el filósofo Ortega y Gasset, elegante, que procede del latino eligere, elegir, escoger, es la persona que evita el capricho, o sea, hacer cualquier cosa entre las muchas opciones que se presentan. Mientras que la persona elegante es la que sabe lo que debe hacerse en cualquier momento y lugar. Es sabia, ¿por qué? Porque escoge acertadamente. ¿Y por qué escoge acertadamente? Pues porque no fuerza, porque fluye con la realidad del presente. De ahí la importancia que da el yoga a los actos, al karma. Pero en nuestra vida, yo no hablo de vidas pasadas, en nuestra vida, a los actos que hacemos en nuestra vida, a las cosas que elegimos hacer. Muy consciente el yoga con la idea del karma de que nuestros actos nos hacen, nos modelan y nadie puede escapar a ellos. La ley del karma es inexorable, no podemos vivir sin actuar. Lo que hacemos, por lo tanto, nos hace. Y solamente cuando actuamos despiertos y con compasión, sin apego a los frutos de la acción, como enseña la Gita, generan entonces nuestros actos consecuencias positivas y fraternales. Por lo tanto, elegir bien es seguir el propio camino, que es lo mismo que ser honestos. Cuando el discípulo intenta parecerse al maestro, se hace trampa. Se convierte en un impostor intentando imitar a otro. Lo que verdaderamente cuenta es la experiencia individual de cada uno. Tenemos que aprender a desapegarnos, vairagya, soltar, vivir confiando un poco en el proceso de la vida. No en los dogmas ni en las ideologías o instituciones. A lo sumo, absorber de ellas aquello que nos ayuda, que nos acompaña y que nos hace bien. Cada uno debería ir a su aire, seguir su propio camino, tener criterio,
vivir sus propias experiencias. Sí, porque en definitiva el camino siempre es personal, es intransferible. Y cuando uno es sincero consigo mismo, es lo mismo que estar en paz con uno mismo. Cuando uno no quiere ir dando una imagen o actuando en función del que dirán, pues entonces la espontaneidad surge automáticamente. Bienestar es coincidencia con uno mismo. Es identidad, es libertad o cómoda aceptación. Estamos mal o el malestar surge cuando estamos en discrepancia con nosotros mismos, cuando no coincidimos. Entonces hay esclavitud, incomodidad, contradicción. Cuando uno coincide consigo mismo y con los demás, puede vivir el regalo de cada día. Decía ese gran maestro, Nisargadatta Maraja, que en vez de buscar lo que uno no tiene, procede encontrar lo que uno nunca ha perdido. Cierto quietismo mental y un mayor contacto con la naturaleza convienen. ¿Pero para qué convienen? Pues para darnos cuenta y darnos tiempo a que esa armonía surja por sí mismo, en el momento apropiado, espontánea, libre. Cuando uno se deshace del miedo, de la preocupación, de la rabia, de los deseos o del ansia de beneficio, la mente vuelve a su estado de ecuanimidad y naturalidad. El silencio y la naturaleza curan. Son terapias muy, muy poderosas. El estado verdadero de la mente es aquel en que ésta se beneficia de la calma y a través de ella se alcanza la tranquilidad. Nos lo dicen todas las tradiciones. No la molestes, no la perturbes, la armonía surgirá por sí mismo. Toma el camino correcto y las cosas serán espontáneamente naturales, sugiere el Tao. Y especialmente, tenemos que tomar conciencia, darnos cuenta que no hay ningún camino para llegar al lugar donde ya estamos. Eso es importante, debemos aprender a vivir el momento sencillamente porque siempre estamos atrapados en el presente, en el aquí y ahora. Siempre. El presente no puede ser pensado, sino únicamente experimentado, vivido. En el presente es donde siempre estamos. Y esa espontaneidad no puede enseñarse, ¿eh? El Sankhya Sutra dice, la eternidad es ahora. La liberación no está en ningún futuro. Ya estamos en la realidad. Comentaba el admirado Salvador Paniker, con su fina y sabia ironía taoísta, que la liberación se alcanza viviendo aquí y ahora, y no preguntándole a un gurú cómo se hace para vivir aquí y ahora. Lo absoluto no se busca, se es. Lo absoluto ya está aquí y ahora. Lo verdaderamente místico y liberador no es otra cosa que experimentar la inmensa realidad que ya somos. La segunda propuesta, y con esto ya vamos terminando, que quería sugerir, tiene mucho que ver con trascender el ego. Trascender el ego está relacionado con aceptar la muerte. Cuando surge el apego a ese supuesto al que llamamos yo, ego, aparece la angustia por la muerte, abhinivesa, angustia por la muerte y también por la enfermedad. No queremos darnos cuenta de nuestra finitud.
No somos conscientes de que cuando morimos sencillamente regresamos al lugar de donde veníamos al nacer. Nuestra verdadera identidad o esencia no está en el yo, en el ego, sino en la totalidad de lo que existe, de lo que formamos parte. Sabios y místicos, tanto de Oriente como de Occidente, siempre lo han visto así. De nuevo quiero citar a la admirable Teresa de Jesús cuando decía: si no os determináis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haréis nada. Nisargadatta, este místico hindú, también comentaba: morir antes de morir es la mejor manera de perder el miedo a la muerte. De ahí la importancia de no identificarse exclusivamente con el ego. El ego puede trascenderse cuando uno experimenta la grandiosidad del aquí y ahora. El ego no es todo lo que somos. Cuando uno se deja vivir, como aquellos deshados místicos medievales, podemos trascender esa figura identitaria que hemos creado y que llamamos yo, que luego se convierte en una limitación mayor llamada ego. Dejarse vivir es únicamente recuperar esa capacidad de experimentar espontáneamente la inmensa realidad del presente de una manera no dual. Entonces uno se libera pues de cualquier ansiedad, de cualquier temor. Yo comento muchas veces que una vez a Buda le preguntó uno de sus discípulos: Maestro, yo quiero ser feliz, ¿qué debo hacer? Tus palabras están muy bien, pero yo lo que quiero es ser feliz. Y Buda le respondió sencillamente: quita el ego, el yo, quita el quiero, el deseo, y eres feliz. Bueno, pues permitidme que acabe con unas sabias palabras del filósofo y escritor Salvador Paniker. Dice así: una persona saludablemente autorrealizada no envidia a nadie, no imita a nadie, se asume tal como es, conoce sus límites, juega los naipes que le han servido, encuentra su propio terreno de juego, disfruta con ello, hace en cada momento lo que en cada momento corresponde hacer, es creativa ininterrumpidamente, vive siempre aquí y ahora, se abre a lo transpersonal. Porque el misterio de la vida, decía Alan Watts, no es un problema para resolver, sino una realidad a experimentar. Quizá nunca experimentemos el estado de yoga con mayúsculas, pero sí estoy seguro de que en nuestro camino, en nuestra sadhana de yoga con minúsculas, podemos vislumbrar en más de una ocasión esa experiencia vital de sentirnos espontáneamente en armonía con nuestra propia esencia, con esa naturaleza mística que ya somos, con esa naturaleza mística que ya. Y es que el yoga, decía el poeta, no es sino la libertad del viento y de las estrellas. Solamente quería ya daros las gracias por vuestra atención, por vuestro interés y por vuestra paciencia también. Feliz y saludable práctica. Om Shanti Om. Gracias.
Parece que ya hemos entrado. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a comenzar o vamos a continuar con una serie de preguntas que os apetezcan, que ya sabéis, me comentan que tenéis que entrar en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, estoy leyendo una pregunta de Héctor Catarecha. Hombre, dice, gracias por esta detallada explicación. Pocas preguntas tengo que hacer porque solo he podido escuchar con atención y agradecer. Pues, Héctor, nada que decirte, que gracias a vosotros. Y me alegro mucho que os haya gustado. Siempre es de agradecer, y aquí no valen falsas modestias, cuando uno prepara un trabajo, y este trabajo lo he preparado, la verdad es que lo he preparado casi durante un mes, pues que luego te lo agradezcan y se valore. O sea que, Héctor, muchas gracias. Venga, un abrazo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Rosa, felicidades por tu ponencia. Bueno, Rosa, pues nada, otra vez poniendo el ego por las nubes. No voy a poder hoy descansar tranquilo. Gracias también, Rosa. Me alegro mucho que te haya gustado. Vamos a ver. Pregunta Héctor si el místico o el taoísmo equivaldría al geómetra de Platón o al oro de los filósofos. Pues no te puedo contestar porque ninguno de los dos temas los conozco. El oro de los filósofos sí un poco, pero realmente no te podría contestar, no lo sé. Gracias por tu ponencia, dice Natalia. ¿Puedes recomendar alguna lectura? Eh, bueno, pues sí, pero claro, si especificas un poco más, Natalia, podemos afinar. Lecturas sobre mística, sobre taoísmo, sobre yoga. Como estas conferencias o estas charlas van a ser luego, según me dicen los compañeros de comunicación de la EPI, reproducidas en la revista, detrás de mi ponencia he puesto como unas 6 o 7, 8 páginas de bibliografía sobre taoísmo, cristianismo, sobre misticismo taoísta, cristiano, sufí, etcétera. Quizá allí puedas encontrar cosas. Una lectura como más ligera, menos documentada, pero muy interesante, profunda y divertida, serían las obras de Salvador Paniker, no de Raimundo Paniker, que era el hermano, de Salvador Paniker. Es una lectura que en cualquier momento puedes disfrutarla y que sin duda, encontrarás algún punto que te llamará mucho la atención. Vamos a ver. Carlos Cristian, nuestro presidente, ha sido un placer escucharte desde el principio hasta el final. Gracias por tu operación. ¿Podrías recomendarnos algún libro de Tao? Pues lo mismo que le he dicho a Natalia. Tenéis una abundante bibliografía cuando veáis en la publicación de la EPI la conferencia. Y gracias a vosotros, aprovecho para decírtelo a ti, Carlos Cristian, que es el presidente de la EPI, por todo el trabajo que estáis haciendo con la organización de este congreso. De verdad que os lo estáis currando. Esther,
nuestra compañera Esther, que también lleva de maravilla el departamento de comunicación, dice: si esa unión del yoga con el uno sucede espontáneamente, ¿qué podemos? ¿Seguir intentando esperar? ¿Cómo no perder esa fe si sabemos que es como un regalo, un don? Muy interesante esta pregunta. Evidentemente, para darnos cuenta de esa realidad inmensa a la que pertenecemos o que somos, para experimentar eso, hay que trabajar un poquito. Pero un trabajo que no sea ansioso, agobiante, que no nos quite el descanso, la felicidad, la alegría. Es decir, se puede preparar. Las técnicas de yoga nos dan infinidad de ejemplos. Pero solo la preparación no es garantía de que eso suceda. Por lo que os decía antes, sucede, no es que lo diga yo no he tenido ninguna experiencia de este tipo, lo dicen todos los místicos y todas las personas que de alguna manera han experimentado algo, que es algo que sucede, que no se explican cómo. Ya, uno puede prepararlo, la meditación indiscutiblemente ayuda, por supuesto, los yamas y niyamas, que te proporcionan una vida más serena, más tranquila, sin inquietud ni la ansiedad mental que pueden proporcionar, pues es una vida de una persona que está con celos, con rabia, que roba, que engaña, que miente, tendrá su cabeza, bueno, totalmente distorsionada. Pero hay que seguir ahí, pero de una manera relajada y sana y contenta. Y bueno, quién sabe. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Sebastián Lanz, pues muchas gracias. Pues nada, Sebastián, gracias a ti por escucharme. Ana más. ¿Cómo se enfoca en el taoísmo la obediencia? El concepto de obediencia, yo creo que en el taoísmo se enfoca de una manera muy natural, ¿eh? Más que obedecer, yo hablaría en el taoísmo de un fluir, ¿eh? Cuando uno no fluye con la realidad, con el momento, con la naturaleza, con lo que somos, cuando uno no fluye, hay algo que chirría, hay contradicciones, ¿eh? Más que obedecer, yo hablaría de un fluir en el taoísmo, ¿eh? Cuando tú fluyes con naturalidad, cuando tomas el camino correcto en lo que haces, en lo que eliges, las cosas son espontáneamente naturales. Todos sabemos, además, cuando miramos en nuestro interior, lo que tenemos que hacer realmente. Lo que pasa es que a veces pues, nos engañamos. Jacinto, Jacinto Larraínza, seguramente. Enhorabuena, pedazo de charla, eres mi héroe. ¿Cómo voy yo ahora detrás de ti? No hace falta que contestes. Un abrazo. Jacinto, un extraordinario profesor de yoga, ahora ya formador de la EPI. ¿Eh? Es la nueva generación que llegan con las nuevas promociones de la EPI, al cual yo admiro mucho y quiero mucho, Jacinto. Pues nada, yo estoy esperando escuchar tu charla esta tarde, con mucho gusto. Bueno, esto, vamos a ver. Eh, Saúl, cuando dices que hay que ser hereje, ¿quieres decir que hay que poner todo en duda? Hereje es elegir. Se trata de que tú elijas. ¿Por qué hay en el yoga un Bhakti yoga, un Hatha yoga, un Ñaña yoga? ¿Por qué? Porque según la naturaleza de cada persona, a unos les va mejor una técnica que otra técnica. El concepto al que yo me refería cuando hablaba de herejes es el concepto de elegir, de escucharte a ti mismo, es vayaya, de conocerte a ti mismo, y en función de eso, elegir tu propio camino, aquello que te hace sentir bien, que te hace estar a gusto, que te hace crecer como persona, como ser humano, y que encima te puede dar felicidad. A eso me refería con el concepto de hereje. Gracias, Ana, también por tus palabras. Y Natalia, fenomenal. Pues nada, muchas gracias a ti. Muy bien.
Pues con esto, de momento, creo que ya no hay más preguntas. Se han hecho ya casi las 2 menos cuarto. Es hora de ir terminando. Hay que irse a comer. Y lo dicho, gracias a vosotros, gracias a los organizadores por este congreso tan fantástico. Y seguimos esta tarde con Jacinto, que seguramente nos va a sorprender también, seguro, con una charla muy buena. Gracias a todos. Om Shanti Shanti Om. Gracias.